Gracias a Dios hemos comenzado con el proyecto Diseñadas para Dignidad, mujeres enseñando a mujeres, ¿verdad? Están discipulándose mutuamente. Y en esta tarde quisiera, hermanos, a la iglesia pedirles que me acompañen al libro de Proverbios, capítulo 31. Después de esta lectura, nuestra hermana Marilú nos va a leer una hermosa biografía acerca de la esposa de un reformador, quizá el menos conocido, pero también un hombre bastante fuerte en cuanto al trabajo de la reforma protestante. Proverbios capítulo 31, verso 12, la escritura dice, hablando acerca de la mujer virtuosa: ella le acarrea el bien y no el mal todos los días de su vida. Ella le acarrea el bien y no el mal todos los días de su vida. Y antes de entrar al texto, quisiera que nuestra hermana nos hiciera favor de darnos esta lectura para todos ustedes. Hermanos, voy a leerles esta preciosa biografía. Nadie más lejos que yo de estas grandes mujeres, pero quisiera seguir este ejemplo para darle bien y no mal a mi esposo todos los días de su vida. Cristianos en la historia. Anna Reinhardt, esposa de Zwinglio. Anna Reinhardt, a la que su marido siempre se refería como su queridísima ama de casa, fue la amada esposa de un rico Zwinglio. La gente también se refería afectuosamente a ella como la Dorcas apostólica, la cual arroja mucha luz sobre el caritativo corazón de esta alma amable. Anna nació en 1487 y se convirtió en una hermosa mujer que se casó con John Meyer von Nonau, que procedía de una familia aristocrática, al contrario de ella. Su esposo murió, dejando a Ana con 3 niños, un hijo y 2 hijas. Esta repentina entrada en la viudez forzó a Ana a cuidar de su familia con sus propios recursos, pero Dios no la había olvidado. Cada vez que cierto predicador llamado Ulrico Zwinglio venía a predicar a la ciudad, ella estaba allí. Ana escuchaba atentamente sus palabras, como truenos que provenían del púlpito, y no pasó mucho tiempo antes de que se convirtiese en su pastor. Como una verdadera amante de la palabra de Dios, Ana siempre estaba ansiosa de oír las escrituras como él las enseñaba. Al mismo tiempo, el hijo menor de Ana, Gerold, captó la atención de los predicadores. Zwinglio se interesó por llegar a ser su modelo y su mentor, y especialmente lo animó a continuar sus estudios superiores. Le daba clases particulares de latín y griego, y en muchos aspectos llegó a convertirse en un padre para él. Cuando Gerold tuvo que marcharse a otra ciudad, Zwinglio le escribió todo un libro en el que le animaba en su caminar con el Señor. Y esto fue lo que hizo el muchacho. Rápidamente obtuvo el favor del pueblo en su nueva ciudad y se aseguró una posición muy influyente. No fue mucho después que Zwinglio y Ana se casaron, pero el joven matrimonio encontró hostilidad desde el principio. Muchos acusaron a Zwinglio de casarse con ella por su gran belleza y ahora también por su posición acomodada gracias al éxito de su hijo. Pero poco después de la boda, Ana dejó de llevar joyas y su aspecto se hizo más sencillo y modesto. Los Zwinglio tuvieron 4 hijos. Ana tenía un corazón muy caritativo, le encantaba poder ayudar a los demás y veía esto como una gran prioridad en su vida. Se ocupaba de los pobres y visitaba a los enfermos tanto como podía. Cada oportunidad y cada dinero extra que entraba en la familia se daba a los pobres o se usaba de alguna forma para beneficiar la obra del Señor. Aquellos que la conocían bien la describían como una mujer piadosa. Era una esposa a la que se podía describir perfectamente como una mujer
siempre preocupada por el bienestar de su marido. Era conocida por animarle y recordarle que tenía que tomarse ciertos descansos cuando trabajaba casi febrilmente traduciendo la Biblia a su propia lengua suiza. Se sabía que Zwinglio leía la Biblia a su esposa todas las noches. No es sorprendente que este fuera el libro favorito de Ana y que ella tratara de presentárselo a tantas personas como podía. Era su deseo que cada familia pudiera tener un ejemplar. Disfrutaba enormemente de las conversaciones religiosas y aprovechaba cada oportunidad para aprender más sobre las grandes verdades de su fe, ya fuera con su marido o de otros reformadores, pues le encantaba participar en las tertulias teológicas. A pesar del hecho de que tenía un carácter y unas maneras suaves y amables, sería un error considerarla una mujer débil. Al contrario, poseía una gran fe. Cualquier mujer casada con un reformador aprendía a vivir sabiendo que su marido era un hombre marcado. Zwinglio, por supuesto, no era una excepción. La vida de su esposo estaba continuamente bajo amenaza. Ana se preocupaba particularmente por su seguridad cuando él estaba solo, aunque comprendía la naturaleza peligrosa de la obra de la Reforma. Su preocupación nunca era mayor que su sincero deseo de apoyarle y de servir al pueblo de Dios. Incluso cuando el hogar de los Zwinglio fue asaltado y destrozado en más de una ocasión, ella continuó abriendo su casa a los refugiados protestantes que huían de la persecución religiosa. Además, mostraba una tierna hospitalidad y siempre daba la bienvenida a las oportunidades de atender a los muchos amigos e invitados de Zwinglio. En octubre de 1531, Zwinglio recibió la orden de incorporarse al ejército suizo como capellán. Sabía que esta era la última vez que vería a su esposa y a sus hijos. Cuando se marchaba, casi podemos detectar la dulzura mezclada con el coraje en su voz cuando Ana le dijo: «Nos veremos de nuevo si el Señor lo quiere. Hágase su voluntad. ¿Y qué me traerás cuando vuelvas?». A lo que Zwinglio contestó a su amada esposa: «Bendiciones después de una noche oscura». Y con estas palabras partió. Ana las atesoró durante el resto de su vida. Cuando le comunicaron la muerte de su esposo, corrió a la cama y lloró en voz alta ante el Señor. Como no había nadie que la consolara, oró: «Padre, no se haga mi voluntad, sino la tuya». Sabía que Dios es soberano y por Cristo tenía la certeza en su alma de que volvería a ver a su marido de nuevo. Ana continuó con su vida con el corazón roto, echando de menos a su amado e instruyendo a sus hijos en el camino del Señor. En sus últimos días se puso muy enferma y frágil, pero sobrellevó sus sufrimientos con gran paciencia. Ana nunca dejó de aferrarse a las últimas palabras de su marido. El 6 de diciembre de 1538 marchó al hogar celestial con el Señor, donde la promesa de Zwinglio de bendiciones después de una noche oscura se realizó finalmente. Cuando miramos a Ana Zwinglio, vemos un modelo de cristiana y de esposa de pastor. Su vida, lejos de ser fácil, estuvo marcada por muchas tristezas y ansiedades. Con toda seguridad, esta fue una mujer que se sostuvo y se consoló solo por la verdad de la soberanía de Dios. Poseía su serena dignidad de los que confían en Dios por encima de todo. Su incansable apoyo a su marido en la tranquilidad de su hogar hizo posible que éste tuviera la enorme influencia que tuvo en la Reforma. Se le hizo algo natural poner las necesidades de él antes que las suyas. Ana era una mujer que simplemente miraba a los demás como más importantes que ella misma. Era la mayor fan de su marido y sin duda su más querida alumna. Su afectuoso compromiso con él contribuyó al éxito de la Reforma, y cuando hablamos de la contribución de Zwinglio a la Iglesia, debemos recordar a la mujer llamada Ana, que hizo posible que él fuera la bendición que fue para tantos otros. Las esposas de los reformadores nos han dejado ejemplo del plan diseñado por Dios para el matrimonio. Sumisas sí, inactivas no. Estas mujeres tuvieron un tremendo impacto en las vidas de sus maridos. Gracias a Ana, Ulrico Zwinglio pudo traducir la Biblia y predicar el Evangelio a muchas personas. Ella marca para nosotras la manera en que, por la gracia de Dios, podemos apoyar a nuestros esposos para que sirvan al Señor en sus respectivos llamamientos. Que no olvidemos la historia de la Iglesia y que recordemos a las mujeres que nos han precedido.
Norma Tochihara. Bueno, aquí tenemos la historia de Ana, la esposa de Ulrico Zwingli, uno de los reformadores de la iglesia protestante. Y ustedes pueden darse cuenta en esta breve lectura del valor de esta mujer, de la forma en que contribuyó a la reforma protestante siendo una esposa, que como dice la escritora de esta biografía, las mujeres son llamadas a ser sumisas sí, inactivas no. No entendamos o no pensemos que sumisión significa no hacer nada. La sumisión no es no hacer nada, sino es la disposición de la voluntad a la acción bajo un liderazgo santo, un liderazgo del esposo que esté sujeto a Jesucristo. Volvemos a Proverbios capítulo 31, verso 12. El texto, le repito, dice: ella, hablando acerca de la mujer virtuosa, le acarrea el bien y no el mal todos los días de su vida. Creo que cada vez que leemos Proverbios 31 o que escuchamos una predicación o se da una predicación sobre Proverbios 31, a veces las mismas mujeres pueden sentir la impotencia de verse frente a una perspectiva, frente a un nivel que parece inalcanzable para muchas mujeres. Hablar de la mujer virtuosa y de todas las cosas con las que es descrita aquí puede a muchas mujeres resultarles intimidante el pensar en todas las cosas que esta mujer hace y lo poco que a veces la mujer puede hacer resulta realmente intimidante. Yo no quiero hablarles en esta tarde, hermanas, sobre los trabajos que hace una mujer virtuosa, sino más bien quiero hablarles de cómo una mujer llega a ser una mujer virtuosa. Porque al final de cuentas, ustedes pueden leer cada una de las tareas que ella realiza y ustedes pueden imitarlas. Por ejemplo, en el verso 13 dice que ella busca lana y lino y diligentemente trabaja con sus manos. En el 14 es como la nave del mercader que trae su pan de lejos. En el 15 se levanta cuando aún es de noche y da alimento a su familia y la porción asignada a sus criadas. En el 16 ella evalúa el campo y lo compra. En el 18 ella ve que sus negocios vayan bien y su lámpara no se apaga de noche. Leemos cada una de esas actividades, cada una de esas tareas y realmente, ¿qué mujer puede hacer todo esto? Si lo tomamos al pie de la letra, esto es simplemente imposible. Por ejemplo, se levanta cuando aún es de noche, dice en el verso 15, y en el verso 18 su lámpara no se apaga de noche. ¿Qué significa eso? ¿A qué horas duerme esta mujer? Porque se levanta demasiado temprano y luego dice que su lámpara sigue encendida, su lámpara, no su celular, porque en ese tiempo no había celulares, pero su lámpara, no el celular. Pero si lo tomamos al pie de la letra, sin entender que este es un poema de una mujer, y si lo leemos como si fuera una descripción y no un poema, entonces ponemos peso sobre la mujer porque le pedimos que haga cosas que ni siquiera la mujer virtuosa es capaz de hacer, porque le repito, esto está estructurado en un poema, no en una descripción de una mujer. Pero la esencia de eso no son las actividades que ella realiza. Le repito, usted puede leer, ustedes, hermanas, mujeres, esposas, pueden leer estas tareas y ustedes pueden decir: me voy a proponer hacer cada una de estas tareas, y a lo mejor por algún corto tiempo logre hacerlo.
Pero la esencia de la mujer virtuosa no radica en las tareas, en los trabajos, en las actividades que realiza. La esencia de la virtud radica en lo que ella es. Ella hace todo esto porque es virtuosa. No hace todo esto para que sea virtuosa. Y ahí está la diferencia. No lo hace para ser virtuosa, lo hace porque es virtuosa. Y dicho sea de paso, usted debe recordar que la palabra virtuosa significa capacidad, poder. Así que ella es virtuosa porque tiene la capacidad para realizar las tareas, para hacer negocios, para dirigir su casa. Tiene esa capacidad para crear cosas con sus manos. Ella tiene la virtud. No las hace para hacerlo, las hace porque ya es. Y ahí es donde nos encontramos con el problema. Porque como una mujer singular, o más bien como una mujer común, puede llegar a ser singular. Como una mujer común puede llegar a ser virtuosa, puede llegar a ser singular. Quiero decirle que ese es el llamado para todas ustedes como mujeres. Y entiéndame esto. Usted no puede pensar, ¿me está diciendo que debo trabajar las 24 horas del día? Porque no es lo que está diciendo el texto. El texto está diciendo que usted ha sido llamada a tener la capacidad, a tener la virtud, a tener el poder de lo que dice en el verso 12, acarrear el bien y no el mal. Acarrear el bien y no el mal. Usted ha sido llamada y Dios le ha dado esa gracia, ese poder, esa virtud para que todos los días de su vida usted le dé bien a su esposo, a sus hijos y no les dé mal. Pero no va a ser concentrándose en las tareas que realiza esta mujer que usted va a cumplir o que usted va a poder cumplir con esta meta. Y quiero que esto sea una meta para ustedes como esposas, como madres, y que sea una meta para sus hijas, que como madres puedan ustedes entrenar a sus hijas para que en el futuro, cuando ellas sean esposas, puedan cumplir con esta meta, acarrear el bien o traer el bien a quien vaya a ser el esposo de su hija todos los días de su vida y no traerles mal. Pero para llegar a ese punto, le repito y estoy enfatizándolo quizá de más, no es poniéndose a trabajar, no es que usted haga una lista de cosas que tiene que hacer, no es que usted comience con un horario y diga me levanto a las 5 de la mañana, voy a limpiar el piso o lavar la ropa y no es que usted haga una lista de tareas y entonces diga ya soy una mujer virtuosa. Hay muchas personas que lo hacen y no son virtuosas. Hay muchas personas que se dedican al trabajo en casa, pero no por eso son mujeres virtuosas. ¿A qué me refiero? Hay personas mujeres que se dedican a trabajar en casa, pero eso no significa que sean excelentes esposas. En otras palabras, no es el quehacer lo que vuelve a una mujer virtuosa. No es el que sepa lo que tiene que hacer lo que la convierte en una mujer virtuosa. Es el carácter lo que la lleva a ser una mujer virtuosa. ¿Cómo una mujer común puede convertirse en una mujer singular? ¿Cómo usted, madre, puede tomar la vida de sus hijas y esa vida común la puede convertir en una vida singular? ¿Cómo usted, mujer, puede llegar a ser una mujer singular en todos los aspectos de su vida? Al escuchar la historia de Ana, la esposa del reformador Zwinglio, usted puede darse cuenta que dice la biografía de ella que era una mujer muy hermosa, pero no fue su hermosura física lo que le valió a Zwinglio para convertirse en el hombre que llegó a ser y que la historia recuerda, sino fue la capacidad, la virtud, el carácter de esta mujer lo que contribuyó a que el doctor Zwinglio llegara a ser un contribuyente de la Reforma Protestante. Hay por lo menos dos cosas, dos tareas, dos trabajos en los que
se debe involucrar una mujer para llegar a alcanzar esta meta? Y le repito el verso 12, acarrear el bien y no el mal. Hay por lo menos dos cosas que tiene que realizar una mujer para cumplir con esa tarea. ¿Cuáles son? En el verso 30, cuando se llega al final, casi al final de este hermoso poema sobre la mujer virtuosa, quien escribe nos da la clave de cómo una mujer común se convierte en una mujer virtuosa. Verso 30, engañosa es la gracia y fugaz la hermosura, pero la mujer que teme al Señor, esta será alabada. La mujer que teme al Señor. ¿Dónde comienza la virtud? En el temor a Dios. La virtud comienza en el temor a Dios. El temor a Dios es el respeto reverente que le damos a quien reconocemos más grande que nosotros, más poderoso, fuerte, sabio que nosotros. La virtud no comienza entonces cuando la mujer se planta frente al espejo y comienza a arreglarse. La virtud no comienza cuando la mujer toma un curso de cualquier actividad o cuando busca mejorar alguna de sus capacidades. No, la virtud no comienza ahí. La virtud comienza cuando la mujer entiende que la mayor necesidad de su vida es aprender a reverenciar, a respetar a Dios. Y ahí, hermanas, ustedes tienen que enfrentarse a muchos enemigos del temor a Dios. La mujer moderna se encuentra saturada de actividades, se encuentra saturada, se encuentra presionada. La mayoría de las mujeres dice, no tengo tiempo. Y siempre volvemos a este punto, el pensar que vivimos en un tiempo donde la tecnología debe ser una ayuda, y al leer acerca de otras mujeres que no contaban con la tecnología que hoy hombres y mujeres contamos, y que tenían muchos más hijos de lo que hoy tenemos, podían encontrar tiempo. Pero la más grande necesidad de la mujer, si ha de desarrollar un espíritu virtuoso, comienza ahí, entender que el principio de la virtud es el temor al Señor. Y la pregunta es, ¿cómo una mujer puede desarrollar ese temor a Dios? El principio de la virtud es el temor a Dios. Comenzando en Proverbios, capítulo 1, Salomón nos dice que precisamente él escribe el libro para hombres, mujeres, jóvenes y niños, ancianos y de todas las edades, con el propósito de que al leer los proverbios el hombre pueda crecer, la mujer, los jóvenes, los niños, las señoritas puedan crecer en la sabiduría y en la instrucción, y al crecer en la sabiduría y en la instrucción, esto aumente el temor o la reverencia a Dios. Recuerde usted que el temor implica reverencia. Reverencia, respeto y sumisión voluntaria a aquella persona que le estamos ofreciendo nuestra reverencia. Reverencia significa entonces que considero de gran estima y de gran valor a aquella persona. Y si el temor al Señor es el principio de la sabiduría, eso significa que el temor me pone bajo la autoridad de Dios y que yo lo considero más sabio que cualquier otra persona y más sabio que yo. Y por lo tanto vengo a estar bajo su autoridad, ponerme bajo su instrucción, porque le doy mi reverencia, lo respeto como muy sabio en todas las cosas. Ahí comienza el temor al Señor y ahí comienza la virtud. La virtud de hoy puede ser una virtud escasa, y la razón sería que el temor al Señor no está siendo inculcado en nuestras propias vidas. El respeto a Dios no está siendo inculcado en nuestros propios corazones. Quiero decirle que el temor es algo que se inculca, no es algo con lo que nacemos. El temor es algo que se va formando, es algo que
que se va desarrollando en nuestras vidas. En el libro de Deuteronomio, el Señor le dice a la nación de Israel: te doy estos mandamientos para que aprendas a temerme. Así que el temor es algo que se inculca, la reverencia es algo que se inculca, algo que se va desarrollando en el corazón, que se va trabajando hasta que la vida de la persona, hasta que la vida de la mujer llegue a entender la gran importancia de Dios, y entonces podemos decir: esa mujer es temerosa de Dios. ¿Por qué esa mujer es temerosa de Dios? Porque entiende los mandamientos de Dios y vive sujeta a la autoridad de la palabra de Dios. Eso es un equivalente de una persona que es temerosa de Dios. ¿Cuáles son los enemigos del temor de Dios en la actualidad? El orgullo, la soberbia. La mentalidad posmoderna de que no existe alguien que tiene la verdad absoluta, sino que tú puedes crearte tu propia verdad y vivir bajo ella. Eres libre de decidir por ti mismo. Creo que ese es el pensamiento general de la época. Así es, no existen verdades absolutas y tú puedes ser la mujer que tú quieras ser, lo que te propongas ser como mujer. Los valores distorsionados hoy, no solamente hoy, en todos los tiempos se valora más la apariencia física que el carácter de una persona. Y eso implica que la mujer, particularmente la mujer, porque a la mujer se le enseña que el valor de ella radica en su apariencia física, entonces la mujer pasa más tiempo atendiendo las necesidades físicas del cuerpo que desarrollando el carácter, desarrollando la virtud espiritual. Es más fácil decirle a una niña, a una jovencita: qué bonita te ves con ese vestido, que qué bonita te ves con ese carácter. ¿No es cierto? Qué linda niña por el carácter que tienes. Bueno, también esto proyecta mucho las cuestiones modernas como el empoderamiento de la mujer, ¿no? Porque es lo que ahora queremos transmitirle a las señoritas, ¿no? El no dejarse, crecer, no necesito a un hombre para crear un hijo, ¿no? Se está desvalorizando tanto a ella misma como tanto al hombre también. Sí, la confusión en el valor de la mujer, el hacer énfasis en aspectos que no son esenciales, que no son importantes en la formación de una mujer. Y tenemos que equilibrarlo. Recuerde que el apóstol, Salomón, no está en contra del arreglo de la mujer, pero a lo que se le da la prioridad, eso significa que es lo realmente importante para una mujer. ¿Qué es lo que realmente más le importa? Solo piense cuánto tiempo puede tardar usted o cuánto tiempo puede tardar su hija en el cuidado personal y cuánto tiempo invierte en desarrollar el temor al Señor. Y ahí ya nos dice por qué falta virtud en las mujeres cristianas. ¿Por qué falta virtud? Exactamente. Así es, sobre todo porque estamos viendo que la virtud es un don que Dios le da a la mujer cristiana. No se lo da a todas las mujeres, se lo da a la mujer cristiana. Esto es para la mujer cristiana. Solamente la mujer cristiana es llamada, y Dios le ha dado la capacidad de que cuando se convierta en esposa sea capaz de acarrear el bien a su esposo todos los días de su vida. Pero esto es el resultado de algo que la mujer aprende a estar bajo la autoridad de Dios, bajo su enseñanza, bajo su instrucción. Y esto tiene que ver también con el trabajo de nosotros como padres. De hacia dónde estamos llevando a nuestras hijas, hacia dónde las estamos conduciendo, hacia dónde las estamos dirigiendo. Así que lo primero que nos lleva a reflexionar el acróstico, el poema de la mujer virtuosa, es que la virtud siempre será el resultado de algo que se está trabajando. ¿Y qué es lo que se está trabajando? El temor a Dios. Proverbios capítulo 1, versos 1 al 7,
Proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para adquirir sabiduría e instrucción, para comprender las palabras de la inteligencia, para recibir el consejo de la prudencia, justicia, derecho y equidad, para dar sagacidad al incauto y a los jóvenes ciencia y discreción. Óigalo también el sabio y aumentará su saber. El entendido obtendrá consejos sabios para hacer entender el proverbio y la parábola. Las palabras de los sabios y sus enigmas. El principio de la sabiduría es el temor del Señor, pero los insensatos desprecian la sabiduría y la instrucción. Así que la virtud es el resultado de aprender. Observe usted los verbos en los que se da esta instrucción: adquirir, comprender, recibir, infundir, sí, así es. Entender nuevamente en el verso 6. Y luego un llamado: óigalo también el sabio y aumentará su saber. Ahí está descrito el proceso de llegar a temer al Señor. ¿Cómo? Adquiriendo, comprendiendo, recibiendo. No hay otra manera de llegar a la virtud. Les repito, una mujer puede tratar de imitar a esta mujer virtuosa diciendo: yo voy a aprender a cocinar, voy a aprender a coser, voy a aprender a hacer negocios, voy a aprender a hacer esto y esto y esto y esto, y puede lograr muchas cosas y puede mejorar su situación económica, pero si no viene a estar bajo la autoridad del Señor, jamás alcanzará la virtud, el poder de dar realmente bien. El poder de dar realmente lo bueno, lo necesario, lo que realmente conviene al matrimonio. Puede lograr muchas cosas. No estamos diciendo que eso sería inútil. No, sería muy beneficioso, pero jamás lograría tener la capacidad de traer bien a su matrimonio y a su familia. A pesar de ser hacendosa, trabajadora, extraordinaria en lo que hace. Hay muchas mujeres que son competentes en lo que hacen, muy buenas, pero muy malas esposas, en el caso de aquellas que no son creyentes. Pero la mujer cristiana ha sido llamada a ser una mujer virtuosa en su matrimonio. La virtud se desarrolla en esto, en lo que usted haga, en el tiempo que usted dedique para adquirir la sabiduría, para recibir el consejo. En el tiempo que usted dedique a estas actividades, a estas tareas, en la medida que usted vaya entendiendo la gran sabiduría de Dios y la gran ignorancia de nosotros los seres humanos, usted irá inculcando un gran temor a Dios, un gran respeto a Dios, y se dará cuenta que la sabiduría del mundo es completa ignorancia frente a la verdad revelada en la palabra de Dios. Muchas mujeres están saturadas de una filosofía mundana donde se le ha enseñado que su valor radica en ser bonita y en ser profesionista. Así que si tienes estas dos cosas, eres una mujer exitosa. Y tenemos a las mujeres corriendo detrás de esto: una profesión y una apariencia física. Y muchas mujeres que no son creyentes tienen una buena profesión para mantener una buena apariencia física. Todo lo que ganan lo invierten en ellas, en su arreglo, en su cuerpo, en el gimnasio, en la dieta, en el vestido, porque el mundo les ha dicho: el éxito de la mujer está en una profesión y en una apariencia. Si tienes esas dos, vas a ser exitosa. Y la mujer cristiana tiene que desligarse, tiene que despojarse de esa manera de pensar. Tiene que desprenderse de ese pensamiento caído y debe entender que la verdadera virtud va más allá, incluso va más allá de lo que usted pueda lograr por sí misma. El ponerte bajo la autoridad de Dios simplemente significa decir: como mujeres soy incapaz de ser virtuosa. Por eso estás en la presencia de Dios. No hay otra forma de ser. Lo segundo, toda mujer necesita ser instruida. A final de cuentas, la mujer virtuosa es el resultado de la enseñanza de otra mujer. De hecho, si usted nota en Proverbios
31, donde comenzamos, en el verso 1, dice: palabras del rey Lemuel, oráculo con que lo corrigió su madre. Así que en última instancia, lo que Lemuel, lo que probablemente Salomón está escribiendo en este texto, es lo que él aprendió de la boca de su madre sobre cómo era una mujer virtuosa. Y eso significa que toda mujer es el resultado de la instrucción de otra mujer. Toda mujer es el resultado de la instrucción de otra mujer. Ninguna mujer puede hacerse a sí misma. De hecho, hermanos, todos estamos mal hechos porque nos hemos hecho de acuerdo a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Así que no es el resultado de la instrucción de cualquier mujer, sino de una mujer que ha aprendido a temer al Señor. Una mujer que ha aprendido a vivir bajo la autoridad de la palabra de Dios y que está instruyendo, que está enseñando a otras mujeres a hacer exactamente lo mismo. Una mujer que toma a otra mujer y le dice: el éxito de tu vida como mujer está en que aprendas a vivir de acuerdo al diseño que Dios tiene para tu vida. El éxito de tu vida depende de la obediencia que tengas a la instrucción, a la enseñanza. Ahí, hermanas, radica la virtud de las mujeres. Toda mujer virtuosa es el resultado de la enseñanza de otras mujeres. Quiero hacerle una pregunta. ¿Quién le ha instruido a usted? No lo contéstelo para usted, pero ¿quién le ha instruido a usted? ¿Sabe cuál es la intención a lo largo de estos domingos? Vamos a estar escuchando de diferentes voces de hermanas la vida de mujeres de otros años, de otros tiempos, porque no solamente necesitamos, hombres y mujeres, y en el caso de las mujeres, no solamente ustedes necesitan tener una mujer cerca de ustedes que les enseñe, también necesitan conocer la vida de mujeres de otros tiempos. Aquí sí quisiera que usted me contestara. Mencióneme 2 mujeres, 3 mujeres que usted admire. Yo sé que en su mente está Frida Kahlo, pero no sabe si decirlo o no decirlo. Tres mujeres. ¿Cómo? Shakira. Ok. Bien. Tres mujeres que usted admire. De la Biblia. Ok, del libro de Ruth. Bien. ¿Cómo? Ana. ¿Quién era ella? Ah, ok. Bien. No he leído mucho de ella, pero lo que he leído me ha gustado, es Lisa de Medio. Ajá. Y otra es ¿cómo se llama? La mamá de Venecia. La última mujer que ha sido héroe y que ha sido mamá de Venecia. Bien, gracias, Ana Wesley, Susana Wesley, la mamá de Wesley. ¿Alguien más? Recuerde esto, toda mujer será el resultado de las mujeres que han estado a su lado, de las que admira, de las que instruyen, de las que le guían. Toda mujer.
es un hecho que lo primero que sucede en las universidades es que a nuestros hijos les llenan de un pensamiento secular para borrar de sus mentes cualquier huella de Dios. Entonces, ¿a quién terminan admirando nuestros hijos? ¿O a quién se termina admirando? Freud, artistas, Nietzsche, a uno mismo. Así es. Al Che Guevara. Sí. Creo que un problema, por ejemplo, no es que eso, un problema en sí la universidad, pero es que sacan como dijiste, la teoría de Dios, pero no realmente crezcan un ser humano, nada más es como critican, luego uno llega a tener esa idea de que voy a vivir por mí mismo, por lo que yo creo que realmente critican, y no estoy diciendo que está mal criticar la sociedad, pero Sí. no llevan las personas a un punto que está basado en algo, nada más está basado en situación. El humanismo, así es. Así es. Ahora, si la meta de la mujer cristiana es que todos los días de su vida acarree bien y no mal, debe saber cómo llegar a esta meta. Y debe saber también de qué mujeres se va a rodear en el caso de las mujeres jóvenes y en el caso de padres, de qué mujeres queremos que nuestras hijas se rodeen para que lleguen a alcanzar ese propósito. Porque nuestras hijas van a terminar siendo lo que otras manos han moldeado en sus vidas, lo que le han inculcado en la mente, lo que han sembrado, eso va a ir desarrollando su carácter. Lo primero que nosotros decimos como padres, cuando alguno de nuestros hijos sale con alguna idea que no fue inculcada en casa, ¿qué es? ¿Dónde lo aprendiste? ¿Quién te lo dijo? ¿Quién te lo enseñó? ¿No es cierto? Ah, es que la maestra, es que sí. Y ahora, sobre todo, teniendo en cuenta que nuestros hijos tienen acceso a información de la cual muchas veces nosotros ni siquiera somos conscientes de que la están absorbiendo. Piense usted si nuestros hijos, aunque ahora me estoy enfocando en la mujer, si nuestros hijos y nuestras hijas pasan demasiado tiempo viendo YouTube, donde usted puede ver la lista de las tendencias. ¿Y qué encontramos en las tendencias? ¿Cómo ser fieles en el matrimonio? ¿Cómo desarrollar la paciencia? ¿No? Cosas en las que puedes invertir mucho tiempo y terminaste sin nada. Y no te diste cuenta cómo es que me pasé aquí viendo videos de risa 2 horas. ¿No es cierto? ¿Y qué lograste? Nada. Sí. Así es. Sí. Yo estoy de acuerdo en la cuestión de lo de internet, pero también hay que tomar en cuenta otro paradigma, ¿no? Aunque a veces, muchas veces en la casa se les instruya, a veces los malos niños, cuando quieren pertenecer a un grupo, tienen que dejarse influenciar por tendencias que a veces ni los propios padres conocen. Entonces, a veces cuando te das cuenta, los niños ya saben cómo fue que lo aprendieron, ¿no? Entonces, los niños tienen que adoptar esas conductas o ese tipo de música, vamos a llamarlo así, para pertenecer a un grupo social, porque si no son excluidos. Sí, esa es una verdad. Por eso en uno de los talleres que tuvimos sobre la educación, veíamos que uno de los males de la educación actual es que congregan a muchos jóvenes de la misma edad con un solo adulto, que es el maestro. Y si tomamos en cuenta que ese maestro no es una influencia positiva, entonces el carácter se deforma porque estás rodeado de una cantidad de
de niños o de jóvenes que no tienen la más mínima idea de hacia dónde deben conducirse. ¿Sí? Por eso uno de los postulados de la educación es que un buen maestro instruye a pocos alumnos. Un maestro debería instruir a 5 o 6 por mucho, porque así puede transformar el carácter, más es echar a perder el carácter. Y en todo esto, hermanos, si nosotros como padres queremos desarrollar el carácter de nuestras hijas, primero debemos saber hacia dónde se van a conducir. Queremos que sean mujeres que cuando se conviertan en esposas tengan esta meta, acarrear el bien a su esposo todos los días de su vida. Esa es la meta. ¿Cómo lo logramos? Ya llevamos 2 puntos, ¿sí, hermano? Pastor, hace ratito usted preguntaba que podemos decir a que en nombre de 3 mujeres que no necesariamente, en mi caso, no necesariamente necesito admirar a una persona a la que he leído, sino que yo admiro a la hermana Carmen de Manada Pequeña, porque es una mujer que ha sido virtuosa, me lo ha enseñado en sus hechos, ¿no? Yo a veces digo, es sumisa, como dice, pero no es activa, porque ella traduce, ahí viene un curso que se llama Jaro, que ella traduce el inglés al español para que pueda dar aquí. Ella está trabajando ahí en su casa. Otra de las personas que admiro es a una hermana que se llama Larisa, que su esposo es haitiano. Se ha ido con él y me admira mucho porque me baso en la cita de Ruth, ¿no? Que mi pueblo será tu pueblo y mi Dios será tu Dios, y se ha ido a Haití a pasar cosas tremendas porque hay mucha idolatría, hay muchas cosas, muchas cosas feas. Ella ha seguido a su esposo y no es por quedar bien en la iglesia, pero aquí en la iglesia la tenemos a su esposo, porque he visto cómo la ha apoyado y cómo se la apoya. Yo creo que viendo a estas personas en vivo podemos aprender las cosas. Así como decimos, admiramos a los artistas porque los vemos, pero ya no miramos a los artistas de antes porque ni los conocimos, ¿no? Admiramos a los de actuales. Yo actualmente admiro a estas 3 personas. Gracias, hermano. Eso es importante. Hay por lo menos dos, en este punto donde estamos hablando de que toda mujer es instruida, son 2 puntos que cabe destacar. Las formaciones históricas, porque ustedes deben entender, como escribía el apóstol Pedro, que todas las mujeres cristianas son hijas de grandes mujeres de la historia. Y ustedes deben de entender que son descendencia de esas mujeres, aunque no directamente. Por ejemplo, ninguna de ustedes es descendiente de Ana, el apellido suizo ya es difícil de pronunciar, la esposa de Ulrico Zwinglio. Ninguna de ustedes es descendiente directa de ella, pero el carácter las hace hijas de ella y de otras grandes mujeres de la historia cristiana. Y eso nos anima, porque sí es cierto, se está levantando una revolución en las mujeres de la actualidad. No seas así, tú debes ser así, debes verte así, no necesitas de un hombre, debes verte de esta manera, debes andar de esta manera, tú eres libre. Pero cuando entiendes que este movimiento es nuevo y que tu herencia es tan antigua, tú te das cuenta que no tienes nada que probar, porque la vida de la mujer ya ha sido probada por lo que la palabra de Dios dice y por lo que las mujeres en la antigüedad han creído y han vivido. Las nuevas modas están para ser probadas y a ver si resultan. Y el impacto se ve muchas veces no en esa generación que lo está viviendo, se ve en su descendencia. Pero el impacto de la vida de grandes mujeres se está viendo en ustedes, mujeres. Esa fe de otras mujeres está dejando marca para que ustedes sepan que la vida a la que se les llama no es una novedad, es algo que está marcado. Y también, como dice nuestra hermana, se necesita también ejemplos visibles que moldeen, que no solamente tengamos en el museo de la historia a estas grandes mujeres, Sara, la esposa de Abraham,
Susana Wesley, a estas grandes mujeres ahí en el museo de la historia y digamos, ¡ay, grandes mujeres! Lástima que son otros tiempos. No, sino que ahora pueda también ser evidente de que esas mujeres dejaron un legado, vivieron de acuerdo a la palabra de Dios, y ese mismo tipo de vida es alcanzable y realizable para cada una de ustedes. Para cada una de ustedes. Por eso es importante no olvidar la historia, recordar que la palabra de Dios se puede vivir en el tiempo en el que estemos. Los días en los que vivieron las esposas de los reformadores, vamos a estar hablando de otras mujeres, la esposa de Juan Calvino, la esposa de Martín Lutero, vivieron en tiempos realmente difíciles, persecuciones. Ahora, las epidemias estaban a todo lo que daban. Muchos hombres murieron antes de tiempo dejando viudas a sus mujeres. Muchas mujeres tuvieron matrimonios, las mujeres en particular tuvieron que criar a sus hijos en un ambiente donde no había una farmacia, donde correr rápido y pedir una pastilla e ir y dársela. No había ese tipo de servicios, de tecnología, de servicios de medicina que hoy tenemos, y tuvieron que soportar dependiendo de la gracia de Dios. Se supone que al haber menos riesgos en la actualidad, las mujeres deberían de ser más fuertes y los hombres también. Y resulta que es todo lo contrario. Con menos, el espíritu de la mujer se quiebra, se hunde, siendo que hay mayores recursos. Eso nos lleva a entender que no es el ambiente lo que le da la fuerza a la mujer, es su fe, lo que ella considera, lo que ella cree que es verdad. Eso es lo que le da la fuerza al espíritu de la mujer, no el ambiente. Porque si vivimos en un ambiente mucho mejor, se supone que la mujer debería ser mucho más fuerte, mucho más capaz, y no lo es. Pero la mujer cristiana es llamada a serlo. Así que, amadas hermanas, recuerden la meta de ustedes como esposas, como madres. Y la meta que deben inculcar en sus hijas es esta: que sus vidas sean vidas que acarreen el bien todos los días. Y para eso necesitamos desarrollar temor a Dios y ponernos bajo la mentoría de otras mujeres, la instrucción de otras mujeres. No hay forma de llegar a eso si no es a través de los dones que Dios nos ha dado. Y quiero concluir con esto. La mentoría, la instrucción requiere, primero, de mujeres que estén dispuestas a enseñar, y segundo, de mujeres que estén dispuestas a aprender. Algunas de ustedes, hermanas, podrán decir: es que yo no le puedo enseñar a nadie en la congregación. Si usted es madre y tiene hijas, ya tiene quien enseñar. ¿No es cierto? Ya tiene a quien enseñarle. Ahora, algunas de ustedes pueden pensar: es que yo no tengo la capacidad, yo soy muy impaciente. Practique con sus hijas. Desarrolle la paciencia ahí, y entonces va a poder enseñar paciencia. Porque recuerden, no es el trabajo lo que las vuelve virtuosas, es el carácter. Y segundo, Salomón en el verso 7 del primer capítulo de Proverbios dice: los insensatos desprecian la sabiduría, la enseñanza. En un tiempo de demasiada información, todos pensamos que con ver un tutorial en YouTube ya lo sabemos todo. ¿No es cierto? Oye, pregúntale a fulano: ¿para qué? Si yo ya lo sé hacer. Ya me eché un tutorial en YouTube. Ya sé cómo hacerlo. ¿Sabe cómo se llama eso? Insensatez. Eso es insensatez. Cualquiera de ustedes, mujeres, puede aprender a hacer lo que se ha enseñado aquí en un tutorial en YouTube. Lo puede aprender. Pero YouTube no le va a dar el carácter que la convivencia le va a dar.
No le va a enseñar la tolerancia cuando la hermana que está enseñando de repente dice, no, es que no debes poner eso así. Ay, ¿y qué es esa hermana? En esas relaciones donde el carácter comienza a salir y comenzamos a conocernos, es que realmente nos damos cuenta de la necesidad que tenemos de aprender a ser sabios. Porque en YouTube a usted se le pasa algo y lo regresa. Y ahí puede estar horas y horas. Pero ahí no le van a gritar. Ahí si usted dice, ya me chocó, no estoy entendiendo nada, al rato lo veo, nadie le va a decir nada. Pero es en la relación entre ustedes que su carácter se va a afinar. Y eso no se lo puede dar la televisión, no se lo va a dar el internet. Usted puede... Yo le decía a un maestro cuando estuve en el seminario, a mi maestro, y que también fue por muchos años pastor de nosotros, le decía a él, hay muchas cosas que he aprendido leyendo. Le digo, pero hay en cuestión, le decía él, en cuestión de la predicación y la interpretación, he leído muchos libros y hay cosas que me cuestan. Y él me dijo, es que hay cosas que solo puedes aprender si te relacionas con las personas que te lo van a enseñar. Usted puede aprender muchas cosas leyendo. Muchas cosas. Pero el carácter no se aprende leyendo, se aprende conviviendo. El carácter no lo va a aprender leyendo. Usted puede leer 12 hábitos de los hombres altamente efectivos. Usted puede leer los hábitos de Jesús. Usted puede leer lo que quiera y jamás va a ser como ellos, si no convive con las personas. Ahí, mientras ustedes estaban alrededor de esa mesa, había jovencitas también, pequeñas. Y es ahí donde se desarrolla la paciencia, donde a lo mejor la niña quiere ver, y usted se siente tentado de decir, habrás cenado porque tú ni sabes. No sabe, por eso está ahí. Porque la meta es que aprenda a hacer el bien todos los días de su vida. Esa es la meta. ¿Por qué abrimos espacios para discipulados? Porque esa es la convivencia. Yo me puedo sentar frente a una clase en internet, pero es a veces en la discusión del discipulado donde alguien dice esto y sale una situación y podemos platicarla, plantearla, que realmente nos estamos entendiendo. ¿Entiende esto? Los insensatos desprecian la sabiduría. El insensato dice, si quiero saber algo, lo veo en YouTube. El insensato desprecia la sabiduría. Conocimiento y sabiduría, usted sabe que no es lo mismo. Así que, hermanas, tienen una gran tarea por delante. Su llamado es a dar bien todos los días de su vida, y lo van a lograr si siguen los pasos indicados. Ahí está, por ejemplo, Jessie con Shuen. Y lo que voy a decir no la dejan mal, pero ella dice, yo a veces me siento incómoda por el bebé que se impacienta. Nosotros le hemos dicho, si nosotros no hubiéramos tenido hijos, diríamos, pues qué mala madre eres, ¿no? Pero sabemos que los niños se impacientan. Y es en la convivencia, porque lo más fácil es decirle, hija, no vengas hasta que tu hijo aprenda a estar bien sentadito y calladito. Pero es en la convivencia, cuando ella aprende de la paciencia de ustedes mujeres, del
del respeto, del cuidado, a ver, yo te voy a, esto me funcionaba con mi hijo, con mi hija, te paso este dato, este tip, este consejo. Es ahí donde se va formando el carácter, ¿no es cierto? Todas necesitan aprender y todas tienen algo que enseñar. Solo no seamos insensatos. Que el Señor nos dé gracia para que ustedes, mujeres, alcancen la meta que Dios ha trazado para ustedes. Que sean mujeres virtuosas. Vamos a cerrar nuestros ojos y hacer una oración.